Hola, soy Matías Cao, secretario académico de la Dirección de la Carrera de Relación del Trabajo de la UBA. Me acompaña Ludmila Peralta, que es coordinadora de Asuntos Estudiantiles de la carrera. Y queremos darle la bienvenida a este nuevo ciclo de encuentros que organizamos desde la dirección porque nos encontramos en un contexto trascendental para el futuro del trabajo. Nos toca debatir la reforma laboral, que hoy se sitúa en el centro de la agenda pública, y como espacio de formación académica y de pensamiento crítico, nos comprometemos a llevar adelante este diálogo y esta reflexión y este debate con suma seriedad y rigor profesional que el contexto demanda. Buscamos aportar claridad en este contexto de reformas estructurales. El propósito fundamental de esta iniciativa es analizar el proyecto de ley de una manera integral y multidimensional y poder superar análisis parciales para poder ver concretamente qué impacto va a tener este proyecto de ley sobre nuestra sociedad. Para eso logramos convocar a una serie de invitados e invitadas para poder justamente llevar adelante este ciclo de entrevistas y examinar este escenario desde una perspectiva del derecho laboral, el análisis macroeconómico, la visión de las organizaciones sociales y la realidad del sector empresarial. A través de este diálogo buscamos entre estudiantes, graduados y la comunidad en general aportar soluciones, aportar miradas sobre el presente y el futuro del trabajo. También buscamos profundizar este rol de la universidad pública como puente, como articulador entre los conocimientos técnicos, entre la formación académica y las demandas que nuestra sociedad requiere en un modelo de desarrollo económico. Los invitamos a ser parte de este debate, convencidos de que la construcción de un futuro laboral equitativo requiere de una mirada plural y de la participación de todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de este ciclo del streaming de la carrera de Relación al Trabajo, en el que nos proponemos conversar, dialogar y analizar el proyecto de reforma laboral. No sé bien cuándo vamos a subir este programa, quizás estemos entre medio de el tratamiento en las diferentes cámaras del Congreso. Lo aclaro porque es importante mencionarlo en este momento. Al día de hoy todavía no se trató en el Senado de la Nación. Me acompaña Estefanía Contardi, que es graduada de la carrera de Relaciones del Trabajo, y tenemos el honor de presentar al doctor Mario Ackerman, es nuestro invitado especial del día de hoy. Mario es profesor emérito de la UBA, es director de la maestría y de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo y le pregunté si lo podía mencionar, me dijo que sí. Además es ex miembro de la Comisión de Expertos de la OIT. Se llama Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones y es el órgano que hace el primer control de cumplimiento de las normas internacionales por los distintos países. Bueno, muchas gracias Mario por estar acá, bienvenido. Gracias por la invitación y es un gusto volver a encontrarme con ustedes. Bienvenido, Mario. Aunque las circunstancias sean las que nos han convocado. Sí. Exactamente. Bueno, este no es el primer intento de reforma laboral ni es la única reforma laboral que hemos tenido desde la sanción de la LST hasta el momento. Lo que queremos saber es en qué contexto social, en qué contexto del país nos encuentra esta nueva reforma. Sobre esto hay que empezar aclarando que el país necesita una reforma laboral. O sea, esto está fuera de discusión. El tema es qué reforma laboral y para qué. O al revés, ¿para qué necesitamos una reforma laboral? Y en ese caso, ¿qué? Acá no tenemos un diagnóstico correcto, nadie ha hecho un diagnóstico de cuáles son los problemas del mundo del trabajo en la Argentina. Y entonces aparece esta reforma laboral disfrazada de modernización. Siempre la subversión adopta un nombre convocante. Y como esto es una reforma subversiva, digo subversiva porque subvierte los valores, da vuelta a los valores que inspiraron al derecho del trabajo, que sean el fundamento del derecho del trabajo, esto disfrazado o camuflado como modernización, en realidad es un asalto a las instituciones fundamentales del derecho del trabajo. Yo creo que no es la reforma laboral que necesita la Argentina, no es la reforma laboral que necesitan los trabajadores y tampoco es la reforma laboral que necesitan los buenos empleadores. ¿Por qué digo esto? Porque
¿qué es lo que debió plantearse una reforma laboral? Debió mirar cuál es el mundo del trabajo actual, cómo se trabaja hoy, porque hoy se trabaja de una manera distinta a como se trabajaba hace 50 años, o hace 60 años. Pensamos que tenemos una ley de jornada de trabajo que es de 1929, y el origen del modelo de extinción y de licencia por enfermedad es de 1934, o sea, conceptualmente era otro mundo, es decir, conceptualmente la lógica era de otra cosa y no existía la seguridad social. Entonces hay que ver que esto necesita una actualización, porque hoy se trabaja y se produce de otra manera. Hoy los trabajadores no necesariamente están en los centros de trabajo. No existe más ese mundo de trabajo, el mundo que llamábamos de las 100.000 horas. ¿Oyeron hablar del mundo de las 100.000 horas? ¿El mundo de las 100.000 horas? El mundo de trabajo de 100.000 horas. Es decir, la lógica era que en 100.000 horas de trabajo el trabajador iba a ganar lo suficiente para su subsistencia por toda la vida. ¿De dónde venían las 100.000? Las 100.000 horas de 47 años de trabajo, de los 18 a los 65, durante 47 semanas al año, durante 47 horas por semana. 47 por 47 por 47. 47 horas a la semana, la jornada de 8 horas, 47 semanas al año, 5 semanas de vacaciones, durante 47 años, desde los 18 a los 65. Da 103.000 y pico, pues las 3.000 son horas extras. Entonces, siempre hay horas extras, ¿no? Ese mundo no existe más. Ese mundo no existe más. Entonces, había que adecuar la legislación laboral. ¿Sirve la jornada de 8 horas como la conocimos? No. Porque la jornada de trabajo es mayor para todos. ¿Por qué? Porque en el año 1929 el trabajador iba a volver al trabajo caminando, o iba en bicicleta, claro, o a caballo. Hoy viaja 2 horas. Hoy viaja 2 horas. A la ida y 2 horas a la vuelta. Entonces su jornada de trabajo son las 8 más 4. Es que es el tiempo que está fuera de la casa. Los famosos 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio no existen más. Porque además necesita un segundo empleo porque el salario no alcanza. Entonces tiene un segundo empleo de otra calidad. O sea, ya el primero bajó su calidad. Y además las empresas necesitan una funcionalidad distinta. ¿Por qué? Porque se puede trabajar a domicilio, porque se necesita una adecuación permanente de los trabajadores, porque cambia la tecnología. Bueno, eso estaba necesitando una respuesta. Y además hay que construir un modelo de seguridad social porque la gente vive más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que vive más tiempo? O sea, todas estas cosas las que tenían que haber estado en el centro del debate. Acá no hubo debate, acá hubo 5 iluminados que se sentaron a un escritorio, hicieron una reforma y estamos discutiendo la reforma hecha por 5 autores anónimos, que todos sospechamos quiénes fueron, pero nadie confiesa, y menos ahora. Y estamos discutiendo esto que hicieron ellos, que ahora voy a tratar de explicar en qué consiste, a mi juicio, este modelo. Y que además suponemos que responde a intereses que no tienen que ver con el mundo del trabajo propiamente dicho. Se juntan varias cosas. Por de pronto, yo dije, no es la reforma laboral que necesitan las empresas que quieren producir mejor. No es eso. Esto está pensado para empresas de mala calidad, empleadores de malos empleadores que no cumplen con sus obligaciones, que no tienen ganas de cumplir con la ley. Entonces, la ley lo que hace es atenuar las consecuencias de los incumplimientos. Pero esto es la segunda parte. La primera parte de esta reforma es la exclusión de los nuevos colectivos, o sea, de las nuevas formas de trabajo, la exclusión del derecho del trabajo. Si hoy se trabaja de otra manera, la llamada uberización del trabajo, los trabajadores de plataforma, los trabajadores, el teletrabajo, los trabajadores que trabajan para el extranjero en su casa, el home office, todas estas cosas. O sea, esto necesita una respuesta, porque esos son trabajadores, son personas que trabajan. La Constitución los tiene en cuenta, porque la Constitución en el artículo 14 dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. ¿Qué hace la reforma laboral con todos ellos? Da una respuesta. Porque incluso en un capítulo sobre los trabajadores de plataforma, los de los delivery y todo esto, ¿qué dice? No tienen ningún derecho laboral. Así cualquiera hace una reforma. No tienen ningún derecho laboral. No son trabajadores que están en la Constitución, otra cosa. Son trabajadores autónomos, son emprendedores, son
Pero yo uso Uber. Supongo que alguno de ustedes lo usará también. Sí, también. Yo lo tengo en una aplicación, lo tengo en el teléfono, pongo Uber, ni me preguntan dónde estoy, porque automáticamente sale dónde estoy, me preguntan a dónde voy. Y yo contrato con Uber. Uber tiene mi tarjeta. A mí me cobra Uber. Yo le pago a Uber. Y viene un chico, o una chica, o un hombre mayor, viene. Yo ni sé quién es. Yo no lo contraté, yo contraté el servicio de transporte con Uber. Y Uber me manda un transporte con una persona arriba, me manda un auto con una persona arriba, y me dice, va a ir tal auto con tal persona. ¿Esa persona que viene no es un trabajador? ¿Qué es? ¿Es un complemento del auto? ¿Es un mamífero antropomórfico que no tiene ningún derecho? No, es un trabajador. Entonces, ¿qué es lo que debió haber hecho la ley? Reconocer que eso es un trabajador y darle una regulación adecuada. Es decir, no cualquier regulación. Tiene una jornada distinta, tiene una continuidad distinta, tiene obligaciones distintas de cualquier trabajador, puede rechazar la tarea. Bueno, hay reglas. Bueno, habría que haberlas adecuado. Pero no decir están fuera de todo, porque no tienen protección contra accidentes de trabajo, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen salario garantizado, no tienen licencia por enfermedad, no tienen sindicato, no tienen negociación colectiva, no tienen derecho de huelga. Entonces, ¿qué es esto? Cuando tenga alguna necesidad, si tiene un accidente de trabajo, no, dicen, va a tener un seguro de accidente personal, pero todos lo tenemos, o no lo tenemos. Pero esto no es seguro de accidente de trabajo, no hay RT, nadie controla las condiciones de trabajo. O sea, el derecho de la legislación debió haber dado una respuesta a esto. Y la respuesta que dio fue la peor, fue la del padre autoritario. ¿Se conoce los remedios del padre autoritario? ¿Cómo sería el padre autoritario en este caso? El padre autoritario es aquel que cuando el hijo se come las uñas, encuentra un remedio infalible, que es amputarle los dedos. Está demostrado que ese chico no vuelve a comerse las uñas. Pero esto tiene consecuencias, porque el chico normalmente no se come las uñas porque tenga una preferencia gastronómica, sino porque tiene un problema no resuelto. Y puede ocurrir entonces que, como no tiene nada para masticar en el extremo de la falange, empieza a hacerse pis en la cama. Si el problema surge por otro lado, vuelve a surgir de otra No, forma. y lo grave es que el padre por ahí dice, entonces a ver, le corta el pito. Claro. Si es Cree que encontró la un varón solución. lo resuelve. El caso de las mujeres no sabemos cómo lo resuelve. Y al final termina matándolo. Con lo que termina el problema, termina con el chico. ¿Qué hace el padre responsable? El padre que ama a su hijo más que las incomodidades que le provoca o los disgustos. Le da cariño, pero averigua qué le pasa. Consulta a un especialista, consulta a un psicólogo. Ven y seguramente con el tiempo el chico deja de comerse las uñas y salvamos todo, el dedo, el pito y el resto de la humanidad del chico. Bueno, acá lo que han hecho es esto. Lo que han hecho es el remedio del padre autoritario. Para que no haya problema laboral, no son trabajadores. Derogan la ley de teletrabajo. Había una ley de teletrabajo que tenía algunos problemas. Había un tema de la reversibilidad, o sea, si puede volver, si no puede volver, bueno, a trabajar en el lugar de trabajo. Bueno, habría que discutirlo y tratar de corregirlo, pero no derogarla. Bueno, esto es la primera cosa. Hay una segunda parte en la reforma laboral. Tiene varias partes la reforma laboral. Hay una segunda parte que es la modificación de las reglas de derecho individual. Modifican la ley de contrato de trabajo, derogan prácticamente todos los estatutos especiales, todo, periodista, viajantes de comercio, empleados administrativos, empresas periodísticas, dejan nada más que construcción, trabajo agrario y lo que llaman ahora trabajadores de casas particulares, que es el servicio médico, pero con una particularidad. A las trabajadoras del servicio doméstico, como la ley de contrato de trabajo les daba más de lo que tenían, las expulsan de la ley de contrato de trabajo, cambian la regla. O sea, como la ley le da más que el estatuto, las mandan al estatuto y le expulsan de la ley de contrato de trabajo. Y a los estatutos especiales, como les daban más que la ley de contrato de trabajo, derogan el estatuto de los estatutos y los mandan a la ley de contrato de trabajo. Entonces los periodistas, que es el ejemplo más grosero, los periodistas tienen un régimen, lo tienen todavía, pues estamos hablando del proyecto, de repente cuando se vea esto ya salió la ley, tiene un régimen indemnizatorio especial que en caso de despido sin preaviso, con una antigüedad de más de un año, pueden llegar a cobrar, además de la indemnización por despido sin tope, porque no tienen tope en la indemnización mensual, 10 sueldos, 4 de preaviso y 6 de indemnización especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la indemnización es el instrumento diseñado por el legislador para materializar
la garantía de protección contra el despido arbitrario. O sea, para evitar que el empleador despida arbitrariamente, la ley le dice, usted quiere despedir, esto le cuesta. Esto le cuesta. ¿Qué hace el legislador? Lo manda a la ley de contrato de trabajo. Y en la ley de contrato de trabajo mete un nuevo instrumento del que hablamos enseguida, que es el famoso FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. Ahora vamos a hablar de esto porque es un tema central. Y lo que queda dentro del contrato de trabajo, un abatimiento de derechos, varios de ellos negociables individualmente. Negociables individualmente. Y en un régimen en el que se pierde la protección contra el despido arbitrario, la negociación es imposible, porque no hay paridad de fuerza. No hay paridad de fuerza. Y cuando el empleador quiera cambiar las condiciones de trabajo, al trabajador le va a quedar una sola opción, considerarse despedido, porque derogan la norma que le daba al trabajador el derecho a exigir el cumplimiento del contrato. En cualquier contrato civil, y hay que entender esta comparación con el contrato civil, porque el derecho del trabajo se construyó como excepción al contrato civil, para darle más. Ahora le dan menos. El contrato civil es un contrato en el que las partes pueden renunciar a derechos, a veces. En el contrato laboral no se podía, ahora se va a poder. Entonces el trabajador va a tener menos de lo que podía tener con el derecho civil. Ejemplo del derecho civil. Contrato de locación. Todos sabemos lo que es un contrato de locación, un contrato de alquiler. El inquilino alquila una vivienda con un contrato a 3 años, 5 años, lo que sea, con ciertos muebles. O sea, el departamento está vacío, pero el propietario le deja la heladera, el microondas, los equipos de aire acondicionado. Pero lo demás lo pone el inquilino. Pone los muebles, los otros muebles. Pero en el contrato dice que queda la heladera, queda el microondas, quedan los equipos de aire acondicionado. Un día viene el propietario y dice, che, necesito la heladera, así que me la llevo. No puede llevarse la heladera, le dice el inquilino, porque está en el contrato. No, yo me la llevo igual porque, ¿sabés qué pasa? A mi vieja se le rompió la heladera y se la quiero llevar. Y no puede. Si se la llega a llevar, ¿qué hace el inquilino? Va y le dice a un juez, mire, se llevó la heladera, dígale que me la devuelva. Y se la tiene que devolver, porque está en el contrato. No es que el propietario le dice, si no le gusta, se va. No, yo me quiero quedar, pero con la heladera. Y puede conseguir que deje heladera. Bueno, ahora no. En el contrato de trabajo, si el empleador le baja el salario, le deja de pagar el salario, le cambia el régimen de vacaciones, le cambia la jornada de trabajo, al trabajador el único derecho que le queda es considerarse despedido. O se la banca o se considera despedido. No puede exigir que le mantenga la jornada de trabajo pactada. No puede exigir que le mantenga las condiciones en general. Por supuesto puede decirlo. Pero el empleador le dice, si no le gusta, se va. ¿Qué tenía hasta ahora la ley como mecanismo frente a esto? La posibilidad de mantener las condiciones de trabajo o considerarse despedido, y el empleador tiene que meter la mano en el bolsillo y pagar a mayor antigüedad, mayor costo. Y lo mismo pasa con las demás condiciones de trabajo. Esto es lo individual. O sea, derogación de estatutos, los estatutos pasan toda la ley de contrato de trabajo y en la ley de contrato de trabajo, abatimiento de derechos. Tercera modificación importante. Ahora después vamos a hablar del FAL, que es el título segundo de la ley. Sí, es muy importante. Sí, es muy importante. Es clave. Diría, para mí es el corazón de la reforma, por eso lo dejo al final. Porque al final es cuando uno va al cardiólogo, ¿viste? Entonces cuando ya esta cosa perdieron todo, entonces dejemos esto que es el corazón de Juan al final. Tercera reforma muy significativa. Un ataque frontal a las organizaciones sindicales, al derecho a negociación colectiva y el derecho de huelga. Hay que entender que ni la organización sindical ni el derecho de huelga son un fin en sí mismo, son instrumentos. Claro. Son los instrumentos para la defensa de los derechos de los trabajadores. La organización sindical es el medio que tienen los trabajadores para reclamar colectivamente, para conseguir ¿qué? Una negociación colectiva. Porque el trabajador individualmente no puede negociar colectivamente, se negocia desde un colectivo para que haya paridad de fuerza. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace el proyecto? Debilita a las organizaciones sindicales sacándole los recursos. Debilita la negociación colectiva cortando la ultraactividad, sobre todo en la parte de dinero para las organizaciones sindicales, que pasan a negociar sin plata en una posición de debilidad. Y al mismo tiempo virtualmente prohíben el derecho de huelga.
Esto es una prohibición abstracta, es una fanfarronada, porque la huelga es rebelde. Por más que prohíban la huelga, las huelgas se van a hacer igual. Te van a hacer igual, decir, no, es ilegal. Como decía un amigo, en América Latina una huelga que se precie tiene que ser ilegal. Y es lo mismo. O sea, pero acá hay un ataque muy fuerte a la defensa colectiva. O sea, hay un ataque a derechos individuales, un ataque a lo colectivo. Y hay una quinta pata, que es el ataque al Poder Judicial. Hay una desarticulación tendiendo a la disolución del fuero del trabajo de la capital, con algunas reglas transitorias tales como que los jueces del trabajo, solo los del trabajo, tienen que dictar sus sentencias teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema. Los jueces civiles, los jueces penales, los jueces comerciales, ellos no, solo los laborales. ¿Por qué? Porque piensan que la jurisprudencia de la Corte es menos generosa que la justicia del trabajo. Bueno, este es el esquema general. ¿Sigo hablando o me hace una pregunta? Sí, vos mencionabas antes, cuando empezamos la conversación, que hay cambios en los valores, ¿no? Que hay una subversión, ¿no? Mencionaste... Que este es un movimiento subversivo, y todo movimiento subversivo se pone un nombre grandilocuente, ¿no? Ejército Revolucionario del Pueblo, Frente Argentino de Liberación Nacional, o sea, toda la gana de cosas. Y la verdad son... ¿Cuáles son esos valores que se subvierten? La libertad. El primero de los valores que ha sido subvertido acá es la libertad. ¿Por qué lo aclaro? Digo dos cosas sobre esto que son claves para mí. Los llamados liberales, neoliberales o libertarios, como se los llama ahora, han usurpado, malversado y vejado el lenguaje de la libertad. Cuando ellos hablan de libertad estamos hablando de otra cosa. Ellos hablan de otra cosa. Cuando el presidente de la República dice la igualdad es enemiga de la libertad y la justicia social es una aberración, dijo eso. ¿Qué está diciendo? Que los tres valores de la Revolución Francesa, que fue la Revolución Liberal, la Revolución de la Libertad, libertad, igualdad, fraternidad, la justicia social es la fraternidad del siglo XXI, del siglo XX, el presidente niega estos dos. Los nuevos liberales llaman libertad a otra cosa. Cuando dice que la igualdad es enemiga de la libertad y cuando dice que la justicia social es una aberración. La justicia social es una distribución equitativa de la riqueza. Y dice algo más, que él es anarcocapitalista. Lo dijo, lo habrán escuchado. Hay un movimiento, ¿qué es el anarcocapitalismo? Es el capitalismo sin Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene plata hace lo que quiere. Entonces, este movimiento subversivo que se apropió del lenguaje de la libertad, cuando habla de libertad, no está hablando de libertad, está hablando de propiedad. Y por supuesto la igualdad es enemiga de la libertad porque la limita. Y la justicia social es una aberración porque es la de distribución equitativa de la riqueza. Porque el modelo de esta gente es que el que tiene plata hace lo que quiere. ¿Y por qué digo que con esto se ataca la libertad? No es solamente un tema de lenguaje. ¿Qué es la libertad? La libertad hay muchas maneras de definirla, pero una para mí es la mejor síntesis que se ha hecho, que es la que hizo Albert Camus. Albert Camus toma ideas previas de Nicolas de Chamfort. Sugiero buscarlo y leer algo de... Él dice, en El hombre rebelde, dice Camus, la libertad es la posibilidad de decir que no. Esa es la libertad. Es la posibilidad de decir que no. Este modelo, ¿por qué yo digo que es subversivo? Porque subvierte los valores de la libertad y le impide a los trabajadores decir que no. La única libertad que le queda al trabajador es decir que no. Y acá se la sacan. Exacto. Te contesté la pregunta, pero yo sumaría algo. A todo esto que yo expliqué antes, hay que sumarle el gran instrumento para lograr esta negación de la libertad, este ataque frontal a la libertad. Porque el ataque ha sido tan grande que los liberales tienen miedo de decirse liberales. Yo me defino como liberal, pero tengo que decir en voz baja, me dice, amigo, ¿qué sos? ¿Está con estos tipos? No, yo soy liberal de la libertad, yo creo en el ideario de la Revolución Francesa, creo en la justicia social.
Creo en el Estado como garante de las libertades. Lo último que pensarían yo es que hay que destruir el Estado. Sin Estado no hay libertad garantizada. Tenemos que ver qué límite le ponemos. Es un tema de distribuciones. Pero el valor superior tiene que ser la libertad. El valor superior tiene que ser la posibilidad de decir que no, la posibilidad de elegir. Y al trabajador se la sacan. ¿Cómo se la sacan? La Constitución argentina, desde el año 1957, ¿quién gobernaba la Argentina? Un gobierno militar que había producido un golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955, bajo, siempre se usa la palabra libertad, bajo la autodenominación, fue el subversivo, de Revolución Libertadora. Vinieron a liberarnos. En ese caso querían liberarnos del peronismo. Bueno, se hace lo que se puede. Pero Revolución Libertadora. Pero esta Revolución Libertadora, que fue un golpe de Estado, o sea, un golpe de Estado más de los tantos que tuvo la Argentina, convoca una convención constituyente y sin el peronismo, que estaba proscripto el peronismo, y hacen una reformita, llegaron a incluir un artículo y un inciso en el artículo 67, y el artículo que incorporan es un artículo nuevo, a continuación del artículo 14, que esto es fantástico. La convención aprueba en estos términos: incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 14. No lo llama 14 bis. La designación 14 bis viene de una edición privada, que dijeron, si está después del 14 y antes del 15, es 14 bis. Y le quedó 14 bis. Y ahora ya después la Convención del 94 legitima la designación. Pero la Convención Constituyente no lo llamó 14 bis. Esto es fantástico también. Esto lo leí en la Convención Constituyente. O sea, los libros ayudan muchísimo para enterarse de cómo son las cosas. ¿Y qué dice el artículo 14 bis? El 14 bis tiene varias reglas. Tiene 3 párrafos. El primer párrafo es sobre derechos individuales, el segundo sobre derechos colectivos y el tercero sobre seguridad social. Otra vez las 3 patas. Sí. El número 3 va a aparecer dentro de un ratito de nuevo. Sí. El artículo primero, el primer párrafo del 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Es lo primero que dice. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, igual remuneración por igual tarea. Lo sé de memoria todo, así que no lo voy a repetir para no abrumarlos, además está ahí. Pero dice inmediatamente protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué la protección contra el despido arbitrario? Porque la protección contra el despido arbitrario es el instrumento que encontró el legislador para que el trabajador pueda decir que no. Para que el trabajador, en defensa de su dignidad, en defensa de su derecho a la igualdad, aquello de condiciones dignas y equitativas de labor, pueda decir que no. Porque si dice que no, y el empleador decide despedirlo arbitrariamente, tendrá que meter la mano en el bolsillo y pagar. La mejor protección contra la libertad es la estabilidad en sentido propio, la estabilidad absoluta, o sea que no te pueden despedir, como ocurre en muchos países europeos. En Europa, en Alemania, mis hijos trabajan en Alemania. Mi hijo, cuando pasó el periodo de prueba, porque hay que pasar un periodo de prueba estricto, sabe que no lo pueden despedir. Para despedirlo tienen que negociar con el sindicato y encontrar una causa, si no, no lo pueden despedir. Tiene que haber una causa, que puede ser incluso una causa económica, pero no es porque se me da la gana. No es porque se me da la gana. Acá hay casi un derecho a despedir. Hay quienes dicen que hay derecho a despedir, que el empleador tiene derecho a despedir, que pague algo no tiene importancia. Mentira, no hay derecho a despedir. El despido sin causa, el despido sin justa causa, es un comportamiento ilícito, es un comportamiento doloso. No cumple voluntariamente con la obligación de respetar el contrato hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Al no poner estabilidad absoluta, en realidad es estabilidad propia absoluta, o sea que no lo puede despedir como está en el sector público, por ejemplo, armaron la indemnización por despido, que es previa, viene del año 34, viene de la ley 11.729. La ley de contrato de trabajo recoge la experiencia esta, viene de antes de la Constitución, de la reforma del 57 y sigue en el año 74 con la ley de contrato de trabajo y sigue hasta nuestros días. El modelo de protección contra el despido arbitrario es que si el empleador lo despide arbitrariamente, el trabajador no tiene derecho a la reincorporación, pero el empleador tiene que pagarle una indemnización. Ojo con esto, porque acá está la clave, y lo viste en ese artículo que te mandé. La clave está en que el empleador tenga que pagar la indemnización, no que el trabajador tenga que cobrar la indemnización. Son dos cosas distintas.
que cobre el trabajador es para compensar el daño que le produjo el comportamiento doloso del empleador, que no respetó el contrato hasta que el trabajador estuviera en condiciones de jubilarse. Esa compensación económica es para compensar el daño, pero no es lo que va a evitar que lo despida. Lo que va a evitar que lo despida es que el empleador tenga que pagar. Vamos a poner un ejemplo de otro tipo. ¿Cómo hacemos para proteger a las personas de la caída desde los balcones? ¿Cómo hacemos para proteger a una persona para que no se caiga de un balcón? ¿Ponemos una ambulancia en la planta baja, un quirófano y un coche fúnebre o ponemos una baranda? Y pongamos una baranda. Muy bien, yo pienso exactamente lo mismo. No, acá Vos lo decís que que hacen... esta ley, este proyecto no quiere poner barandas. No, saca la baranda. La baranda estaba en el 245. ¿Qué hace la ley? Dice, si trabajó va a tener derecho a cobrar, pero va a pagar otro. Con lo que para el empleador no hay costo. Pero este otro, al que lo hacen pagar, viene en un contexto de inmoralidad grave. ¿Por qué? Porque se crea un fondo que se llama Fondo de Asistencia Laboral para que coadyuve, dice, con los empleadores para pagar las indemnizaciones. El empleador despide a un trabajador y le dice al fondo, al administrador del fondo, lo describo rápidamente, va a haber un fondo que se forma de alguna manera, vamos a ver cómo se forma, este dinero a disposición, el empleador despide y le dice al administrador del fondo, porque la plata no la tiene el empleador, está en un fondo. Despedí a fulano, la cuenta es esta, le manda al fondo y el fondo dentro de los 5 días le paga al trabajador. El trabajador va a cobrar, pero el empleador no pagó. Y uno dice, bueno, ese fondo se debe formar con un dinero que paga el empleador. Sí, pero no. Siempre ayudan a ver estas cosas como que sí, pero no. ¿De dónde sale el dinero para el fondo? Actualmente, el sistema jubilatorio se financia, siempre fue así, con 2 recursos fundamentales. Una contribución de los empleadores y un aporte de los trabajadores. El trabajador aporta un porcentaje, el empleador contribuye, se llama contribución, contribuye con otra. La contribución actual, según los regímenes, según el tipo de actividad, es del 18% mensual o del 20,4% mensual. Pongamos el ejemplo del 18%, que la cuenta es más fácil. El empleador paga el 18% y eso va a régimen jubilatorio. El trabajador pone un 11% y bueno, hay otro dinero que ve. ¿Qué hace la ley? Dice, usted va a seguir pagando el 18%, tranquilo que no le aumentamos el costo. Pero ese 18%, 15% van para el régimen jubilatorio. Y 3%, siempre es un 3%. Esto debe haber sido una idea de Karina, lo del 3%. Porque es una casualidad histórica esto, siempre hay un 3 ahí dando vueltas. Bueno, 3% en lugar de ir al régimen jubilatorio, va a un fondo que se llama Fondo de Asistencia Laboral. El resto del dinero, o sea, el 15% o el 17,4% en el caso del 20,4%, va al ANSES, lo administra, es el Estado que lo administra. El otro 3% que va para el Fondo de Asistencia Familiar, ¿quién lo va a administrar? Un privado. O varios privados. No, lo van a administrar las empresas financieras administradas por la comisión, reguladas y autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque esto es un negocio financiero. No es otra cosa más que un negocio financiero. Van a cobrar una comisión por administrar, es fantástico esto, van a cobrar por administrar el dinero que era de los jubilados. Esto se paga con dinero de los jubilados. Yo lo discutí el otro día por televisión. Perdón, Mario, te corto un segundo. Que no es la Comisión Nacional de Valores no depende de capital humano. No, depende del Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Veamos lo que está pasando en estos días. ¿Dónde está la ministra de Capital Humano? El lindo nombre esto de capital humano. Yo el único capital humano que conozco son los esclavos. Era el capital humano. Tiene un costo, lo vendo, compro esclavo, eso es capital humano. Vos trabajas en recursos humanos. Yo he escrito un libro impugnando esa designación porque sigo creyendo que los humanos no son recursos, pero bueno, es lo que hay. Quizás no es tanto cómo se llame, sino qué hacemos con eso, ¿no? Pero bueno, es un debate. Pero si cambia el nombre, ayudar, mira. Construye. Si podíamos hablar de gerencia de relaciones laborales, estaríamos todos más tranquilos. Pero bueno, no importa. Porque ojo, que esto condiciona. Porque esto de los recursos humanos, ahora volvemos al tema, hace que algunos empresarios crean
que a los trabajadores hay que tratarlos como los demás recursos. Y si yo le bajo el precio, voy a poder tener más. O sea, si le bajo las condiciones, lo pongo más barato, puedo comprar más. Y esto es mentira. Es absurdo. Pues, entre otras cosas, porque no puede haber stock. Si la empresa no necesita trabajadores hoy, no va a ser un stock para que lo pueda necesitar el año que viene, por muy barato que sea. Porque de hecho le tiene que pagar el sueldo. O sea, que tiene un tratamiento distinto del resto de los recursos. Esto es una historia aparte. Volvemos a tu planteo. Sí, a ver, para ahondar un poquito más sobre el Fondo de Asistencia Laboral. Para mí es la clave de la ley. La clave del fondo es este fondo. Que a propósito, dije cuánto dinero es. Vamos con tema eso. Menor, Vamos con eso. ¿Cuánto dinero representa ese Fondo de Asistencia Laboral, que es el 3% de las contribuciones patronales? Es el 3% de la masa salarial del sector privado. 3% de la masa salarial del sector privado, excluyendo construcción y casas particulares, porque tienen un régimen. No entran todos los empleadores del sector privado, no del sector público. De la recaudación total del sistema previsional, hay un 20% que viene del sector público. Ese lo sacamos. Queda todo lo demás. Tomando el 80% de la masa salarial del país, el 3% mensual significa por año 3.300 millones de dólares. 3.300 millones de dólares, que le sacamos a los jubilados, que no lo usamos, no se usa para aumentar. Si sobran 3.300 millones, aumentenle a los jubilados. Claro. Tienen congelados 70.000 pesos hace 2 años. Un adicional de 70.000 pesos que lo de hace 2 años. Hubo un poco de inflación. Ya sé que este gobierno terminó con la inflación y lo que tenemos son fantasías. Por eso a los trabajadores le aumentan el 1% mensual, porque no hay inflación en la Argentina. Pero algo hubo de inflación. Los 70.000 están congelados. ¿Por qué argumento hay? No hay plata. Pero le sacamos 3.300 millones de dólares para un negocio financiero que no sabemos dónde va a terminar. Porque quien decide cómo se invierte ese dinero es la administradora del fondo, que es una empresa financiera. Es un banco o una financiera privada. Es como una experiencia similar a las AFJP, pero del lado del empleador. Y rompiendo el sistema previsional argentino. Para después terminar diciendo que estaba roto. La idea es esa, la idea es un poco eso. Va a destruir el sistema previsional. El otro día en un debate por televisión con un economista, él decía, bueno, lo que pasa es que el sistema previsional ya no se financia solo con las contribuciones y la plata no alcanza nunca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos la plata? ¿Por qué no pensamos dónde? Es al revés. La pregunta no es, ¿le sacamos la plata porque no alcanza? Sino busquemos más plata para que alcance. Es una cuestión de sentido, a menos que no nos interese, a menos que a la sociedad le interese que se mueran los jubilados, que es una estrategia. Cuanto menos jubilados haya, más plata va a haber. Si conseguimos que los jubilados se mueran antes, vaciamos el sistema y la plata va a alcanzar. A mí me parece que es un poco cruel como respuesta. Habría que buscar en algo un poco más civilizado, pero bueno, esta es la lógica de estos muchachos. Perdón, Mario, y no da respuesta, o al menos así en principio, al problema que es el desarrollo y la productividad para generar más ingresos, que sería una fuente genuina de ingresos, que haya más trabajadores registrados, terminar con la informalidad. Hay algunas reglas para promover el trabajo registrado, pocas consisten en desgravaciones, en fin, pero acá esto que decís se junta con otra cosa. Constantemente están cambiando las condiciones de trabajo. Vos trabajás en una empresa y la tecnología va exigiendo que los trabajadores se vayan recapacitando, sí. En fin. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué está pasando ya? Pero esto lo va a potenciar. Cuando los trabajadores adviertan que no pueden reclamar, que no pueden protestar y que el empleador en cualquier momento los despide y no tiene costo para el empleador, ese trabajador, desde el día que empieza a trabajar en una empresa, está buscando otro trabajo. Desde que entra está buscando a dónde se va. No va a esperar a que lo despidan. Va a estar preparado para que lo despidan. Y un día se va a ir porque consiguió otra cosa. Y en ese trabajador, el empleador estuvo invirtiendo. El solo hecho de trabajar en la empresa es una inversión. Porque el tipo aprende a trabajar, conoce la tecnología. Y mañana se va a trabajar a la competencia porque le pagan un 10% más. O sea, ni siquiera va a valer la pena invertir en capacitación. ¿Cómo voy a invertir yo en un trabajador que se va en cualquier momento? Porque el trabajador no se siente parte de la empresa.
Y si yo estoy acá, yo soy un recurso humano, me cambian en cualquier momento. Y cuando tiene 50 años, y decir, lo echan. Total, es gratis. No tiene costo para el empleador. El trabajador sabe eso. Entonces, el momento que entra, está buscando otra cosa. Y la realidad es que hoy está pasando ya eso. Los chicos todo el día están mirando LinkedIn. Entran a una empresa y cuelgan el currículum en LinkedIn. Es así, y lo sabemos todos. Lo veo por los alumnos que tengo en la facultad. O sea, todos tienen colgado el currículum, estando trabajando ya en otro lado. Y cuando aparece la oferta se va. Pero en ese tipo el empleador invirtió dinero. O sea, el empleador pierde también. No es que pierden solo los trabajadores. Los grandes damnificados son los trabajadores. Pero también el buen empleador. El empleador de buena fe. El empleador que cumple. El empleador que paga. Mañana, a ese empleador que paga, que cumple sus obligaciones, que paga el 100% en blanco, y que le cuesta el trabajador, al 100% que cobra el trabajador, le cuesta un 50% más, que son las cargas sociales, a ese trabajador, ya capacitado, lo llaman de una empresa de la competencia y le dicen, mira, te vamos a pagar el 50% más, pero todo en negro. El costo es el mismo, el trabajador se lleva más. ¿Qué tal? ¿Puede pasar esto? Por supuesto que va a pasar. Ya está pasando. Ya está pasando. El trabajador se va a llevar la guita de la empresa. ¿Qué va a hacer el empleador? Va a tener que buscar a otro. Y ese otro que va a buscar va a decir, no, ahora, ¿para qué me voy a meter en negro? Además, ¿qué riesgo hay de tener un trabajador en negro? O parcialmente en negro. Pagarle parte del sueldo en blanco y parte en negro. ¿Qué consecuencias tiene hoy? Ninguna. Al contrario, ese es el mejor negocio, porque cotiza la RT, tiene RT, porque el gran riesgo de trabajar totalmente en negro es la RT. No tener cobertura de riesgo de trabajo, porque si está en negro, la RT no cubre. O adelanta, bueno, hay mecanismos. Mario, antes de entrar en ese tema que me parece muy, muy importante, muy interesante, con relación al Fondo de Asistencia Laboral, ¿vos crees que hay alguna probabilidad de que exista el fraude laboral? Digo, ¿Cómo? En términos de... Mi pregunta en principio es sí, absolutamente, y te voy a dar un par de ejemplos. Que termina de hacerme la pregunta. Digo, a ver, en cuanto al mutuo acuerdo, o lo que conocemos, ¿no? como mutuo acuerdo, ¿crees que puede haber alguna Mutuo acuerdo posibilidad? es una tautología. Bueno, ¿Conoces algún acuerdo que no sea mutuo? es un acuerdo entre las partes. Es sí, es, digamos, por voluntad concurrente de las partes. Voluntad concurrente de las partes. Esa es la puerta al fraude. Porque es extraordinario esto. Creo que es el artículo 58 de la ley, del proyecto, creo. Dice todas las hipótesis para las que se puede usar este fondo. Omisión de preaviso, despido sin causa, despido indirecto, incapacitación del trabajador, muerte del trabajador, falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, o extinción de común acuerdo, como la llama. Esto no está en la ley, dice al artículo la indemnización del 241. El artículo 241 no tiene ninguna indemnización. La práctica es que se ponen de acuerdo empleador y trabajador para terminar la relación, para evitar el despido, porque quiere que se vaya, y le pone un dinero y eso es una compensación económica. Y ya está aceptado, está legitimado, la jurisprudencia dice que está bien, que no es una compra de una renuncia, fenómeno. ¿Qué puede pasar? Que el trabajador tiene otro trabajo, o la empresa tiene que achicarse un poco, o están de acuerdo en que este hombre se vaya. Lo llama el dueño de la empresa y le dice, mira, su indemnización por despido sería hoy 15 millones de pesos. Extinguimos de común acuerdo y le decimos al fondo que te tengo que pagar 15 millones de pesos, y una vez que el fondo te da la plata, mitad para cada uno. O 40 y 60, bueno, podemos ver qué negociaciones. Yo me quedo con el 3%, siempre el 3% puede aparecer si vemos. Por supuesto que se presta para el fraude, pero se presta algo más. Desaparece el despido con justa causa. ¿Por qué se va a arriesgar el empleador a despedir con justa causa y tener un juicio en contra si sabe que despidiendo sin causa paga el fondo? Desaparece el despido como sanción disciplinaria.
Yo he escrito y sigo creyendo que el fondo para esto es inconstitucional. Esta aclaración la hago que es muy importante. Si los recursos del fondo se utilizan para la indemnización por muerte del trabajador, para indemnización por quiebra, para indemnización por extinción por fuerza mayor, por incapacidad absoluta del trabajador, está bien, porque son hipótesis en las que el empleador no tiene ninguna responsabilidad en la terminación de la relación de trabajo. Está bien que se usen recursos de la Seguridad Social para pagar esa indemnización. Es una compensación al trabajador, en la que el empleador lo está pagando para un 212, por ejemplo. No está mal, no está mal. Y no habría reproche, porque lo importante es que el trabajador cobre y no tiene por qué pagarlo el empleador porque no hay incumplimiento. Pero cuando hay un incumplimiento del empleador, y un incumplimiento grave, como es violar la primera de la garantía, que es el derecho a la estabilidad del empleo, o esta protección contra el despido arbitrario, lo tiene que pagar el empleador. Si la ley dice que lo tiene que pagar el fondo y esa norma probablemente, yo creo que es inconstitucional y probablemente sea declarada cuando se impugne. Y esto va a tener consecuencias terribles para los empleadores también. Porque el trabajador va a cobrar y va a decir, de la mano de un abogado, acá los abogados van a tener que estudiar un poco más de lo que estudian normalmente, van a tener que terminar con esto de cortar, pegar y todo esto, va a decir, mire, acá hubo un despido arbitrario. Usted me despidió porque yo le reclamé porque hace 3 meses que no me paga el sueldo. El fondo me dio esta plata, pero esta plata compensa parcialmente el daño que yo tuve. Usted no me pagó nada. Y usted es responsable por el daño que yo tuve. Pague la diferencia. Pague el lucro cesante, pague el daño moral, porque un trabajador despedido tiene el daño moral de estar despedido, no consigue un trabajo. Págueme lo que me debe. De esto se cubren también. La ley sabe que se puede plantear esto. Entonces agregaron un artículo 278, es fantástico esto, es inconstitucional, es otra fanfarronada legislativa. Pues estos son unos fanfarrones, se creen que son los dueños del mundo y hacen lo que hacen. Dice que si el trabajador cobra un salario, dice, el hecho de cobrar salario o indemnizaciones, un beneficio provisional, cancela el derecho del trabajador de reclamar daños y perjuicios como cualquier persona cubierta por el Código Civil. Esto se llama discriminación. O sea, lo que cualquier persona puede reclamar, un trabajador, porque es trabajador dependiente, no puede. O sea, el empleado que cobra del fondo pierde derecho a cualquier otro tipo de reclamo posterior. Efectivamente. Renuncia a derecho. Renuncia no, se lo priva, se lo confisca. Se lo confisca. No pierde un derecho, está confiscado. Es inconstitucional, o sea, esto es una inmoralidad, qué sé yo lo que... Es que ya el hecho de ir en contra de lo que establece el 14 bis es una reforma constitucional indirecta, o empuja. Cuando yo hablo de la importancia de la protección contra la protección contra el despido arbitrario, es el instrumento que garantiza a todos los demás. Si no hay protección contra el despido arbitrario, tampoco hay la garantía de condiciones dignas y equitativas de labor, que es la primera de las garantías. Dice, la ley asegurará condiciones dignas y equitativas de labor. Esta frase va a ser la frase más utilizada por los tribunales de aquí en adelante. Cuando la Constitución dice el trabajo en sus diversas formas, y cuando habla de sus diversas formas, esto incluye a los trabajadores de plataforma, incluye al teletrabajo, incluye todas estas formas de trabajo, son diversas formas. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Qué quiere decir digna y qué quiere decir equitativa? Condiciones dignas quiere decir que no resulten ofensivas, que no resulten opresivas. ¿Qué quiere decir equitativa? Que sean parejas para todos. Yo lo dije el otro día en una nota también, y ahora lo voy a recordar. ¿Cómo garantizamos condiciones dignas y equitativas de labor? Con protección contra el despido arbitrario. Cuando el trabajador le exigen condiciones indignas, cuando el empleador se enoja con la secretaria y le dice anda a limpiar los baños, o le dice al gerente legal con el que está peleado, toma, anda a cobrarme esto en el banco. O sea, le asigna tareas absolutamente degradantes para su jerarquía. Esto ofende la dignidad. Ni hablar de lo que hacían los muchachos de Walmart en alguna época. ¿Sabes lo que hacían? Para castigar a los trabajadores varones los hacían vestir de mujeres. Les hacían trabajar con ropa de mujer.
Y el tipo dice, si no te gusta, te vas. Y el tipo que tiene que comer, que tiene que parar la olla, que tiene que darle a comer a sus hijos, y lo aceptaba. Lo aceptaba. Entonces, ¿cómo garantizás que eso no pase? Poniendo una sanción muy fuerte, obligando al empleador a pagar una suma importante. Si lo despide. Pero si el empleador no está obligado a eso, el trabajador o acepta eso o se va. Hay una modificación simbólica, pero sintética, de lo que significa esta reforma, en la modificación del artículo 68 de la Ley de Contratos de Trabajo. El artículo 68 es muy importante, porque el artículo 66 es el del famoso ius variandi, o sea que el empleador puede modificar las condiciones de trabajo y si incurre en algún exceso, el trabajador hasta ahora puede exigir que se deje sin efecto el exceso o considerarse despedido. Ahora lo del que dejen sin efecto se elimina y eso se puede considerar despedido. Pero el artículo 68, en el segundo párrafo, dice actualmente, después de decir en el primer párrafo dice que el empleador debe ejercer todas sus tareas cumpliendo con la ley, con los convenios colectivos, con las directivas del Consejo de Empresa, dice con los reglamentos de empresa. El artículo dice que el empleador tiene que cumplir con los reglamentos de empresa. El empleador, trabajador por supuesto. ¿Quién dicta el reglamento de empresa? El empleador. ¿Ustedes tienen reglamento de empresa? Sí. A veces sí hay reglamento. Bueno, ¿quién tiene que cumplir el reglamento de empresa? El trabajador y el empleador. El empleador es una autolimitación del empleador. Las reglas son estas. No, eso lo derogan. Derogan la obligación del empleador de cumplir el reglamento de empresa. De esto nadie dice nada. ¿Lo viste vos? No. Pero el segundo párrafo del artículo 68 dice que cuando el empleador ejerza sus poderes, esto es de organización, de dirección y disciplinaria, debe hacer considerando las necesidades de la producción. Es razonable. Es razonable. Velando o respetando la dignidad y el patrimonio del trabajador y evitando toda forma de abuso de derecho. Esto dice hasta ahora el 68 en la segunda parte. Lo derogan. Derogan la obligación de ejercer los poderes de acuerdo a las necesidades de la empresa, deroga el deber de respetar la dignidad del trabajador, derogan el deber de respetar el patrimonio, de no causar daño patrimonial al trabajador y derogan la prohibición de incurrir en un abuso de derecho. Y Mario, ¿Por qué lo derogan? La pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué nadie dice nada de esto? Este es el espíritu de la reforma. Tener vasallos, que el empleador sea el dueño y señor de la empresa. Que el empleador sea el dueño y señor de la empresa. Ahora voy a decir de quién es esta frase, el empleador tiene que ser el dueño y señor de la empresa. No te lo imaginas, esta es nueva, dale. No, que te iba a preguntar, en relación a los acuerdos internacionales, también a los que Argentina está suscripto, también rompe con esta... Es que sí, viola una cantidad porque enorme. Viola los derechos fundamentales. Viola la Constitución de la OIT, viola derechos fundamentales, o sea, digamos, es un retroceso no solo normativo, es un retroceso ético, un retroceso filosófico, es volver a la lógica del siglo XVIII, anterior a la Revolución Francesa, que el empleador sea el dueño y señor de la empresa. En el año 1934, en la Unión Soviética había un gobierno comunista. Se hace el 17º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que es de donde va a surgir la elección de Stalin, que lo va a reemplazar a Lenin. En ese Congreso, el segundo secretario del Partido Comunista, que era un ucraniano, que ahora voy a decir cómo se llama, guardo el secreto para el final, dijo: un comunista, segundo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1934. El empleador o el empresario debe poder contratar y despedir trabajadores a su libre arbitrio. Debe ser el amo y señor de la empresa. ¿Cómo se llamaba este tipo? Se llamaba Lázar Moisevich, en realidad, Kaganovich. Que hay que tener apellido, hay que tener talento para encontrar. Juro que esto es rigurosamente cierto, lo tengo publicado en un artículo, fue una búsqueda que me encontré con casualidad en un libro de Aldous Huxley.
Historia. Bueno, Mario... Nosotros tuvimos un personaje parecido, ojo, que fue el secretario de Empleo de Macri, desde 2015 a 2019, Miguel Ángel Ponte, ex Techín, por una de estas casualidades de la existencia, que dijo contratar, ¿la sabías, la conocés, la cita? No. Esta es extraordinaria, la publiqué recientemente en otro artículo. Lo dijo, buscalo en internet. Buscalo en internet. Miguel Ángel Ponte, frase de Miguel Ángel Ponte, te pongo la frase y la vas a encontrar más fácil. Contratar y despedir trabajadores debería ser tan fácil como comer y descomer. Así lo había escuchado. La relación con Kaganovich es inmediata. Es fantástico esto. Bueno, este es el modelo. Este es el modelo. Esta es la sociedad que queremos. ¿Así queremos vivir? ¿Así queremos tener los trabajadores? ¿Qué confianza puede tener un empresario en un trabajador que sabe que tiene todas estas amenazas? ¿Cómo hace para que no le robe? ¿Cómo hace para que no sea desleal? Si el trabajador sabe que su trabajo no vale nada, que su estabilidad no vale nada, que para el empleador, si quiere lo despide, si no quiere no lo despide. ¿No se instaló primero como esa idea dentro de lo que es la sociedad para poder facilitar dar esta discusión ahora? Es posible, yo creo que es posible que anoche lo escuchaba al gobernador de Entre Ríos, defendiendo la reforma. Dijo, esto es necesaria, no hablemos solamente, estuvo bien, no hablemos solamente del tema impositivo, parece que fuera lo único que se discutió estos meses, el tema de ganancia. Dice, tenemos que entrar a ver y apoyar esta reforma laboral, porque es una reforma de modernización. Esto es una modernización, lo dijo 20 veces. Ahora, lo que no dijo de por qué es modernización. Porque se llenaron la boca con esto que decís vos. Se llenaron la boca con decir, con esto va a terminar el trabajo en negro y con esto se va a fomentar el empleo. Este es el mito. Bueno, vamos a ver. Sí, la idea por ahí para los empleadores de que quizás están expectantes pensando, hablo del buen empleador, ¿no? Pensando, bueno, capaz de alguna manera el buen empleador se lo va a me creer. Facilita la gestión diaria de la gente, porque hay algunas cuestiones en las que por ahí hoy me siento muy limitado, pero que no se ven reflejadas tampoco en la norma. Mira, todo lo que se podía haber hecho, se podían hacer muchísimas cosas a favor de los empleadores de buena fe, a los empleadores cumplidores, empleadores que cumplen con sus obligaciones. Muchísimas cosas. Pero primero, crear la necesidad de que tenga que contratar trabajadores. Y segundo, ver qué es lo que podemos hacer para bajar racionalmente el costo laboral. Que sea más barato, pero que no sea empeorando las condiciones de trabajo del trabajador. Te doy un ejemplo, yo escribí un artículo sobre esto también el año pasado. Yo escribo muchas cosas, mis artículos, mis libros se venden muchísimo, pero me parece que no los lee nadie. O sea, la gente debe decir, como los lomos son muy lindos, ¿viste? Algunos son de colores, impresionan en una biblioteca, yo tengo los libros, yo creo que no los lee nadie. Te voy a dar un ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Cuál es el costo, un costo grave, absurdo que tienen hoy las empresas? Lo vivís en la empresa. La licencia por enfermedad. Sí. El ausentismo. Es un disparate lo que tenemos nosotros. Ese modelo, esta legislación que tenemos, los artículos 208 o 213 de la Ley de Control del Trabajo, reproducen, los 12 es otro disparate. ¿En qué consiste esto? Lo saben nuestros oyentes, lo deben saber. Si el trabajador tiene un daño a la persona por un accidente o una enfermedad que no es del trabajo, o es del trabajo, pero afecta al vínculo laboral, no puede trabajar, el empleador le tiene que dar una licencia paga de 3 meses o 6 meses o 12 meses según la antigüedad y cargas de familia. Y cuando vence este plazo, tiene que guardarle el empleo por 1 año y si tiene una incapacidad permanente, una disminución permanente de la capacidad de trabajo, tiene que reincorporarle, darle otra tarea y mantenerle el sueldo. Y si no puede o no quiere, en fin, hay indemnizaciones. Esto es lo que dice básicamente la ley. Todo esto es un sancocho absurdo, es un costo irracional, porque además en el camino tenés el artículo 209 y el artículo 210 de la Ley de Control del Trabajo, que dice que el trabajador deberá aviso al empleador y el empleador puede controlarlo a través de un médico y las empresas tienen la empresa de control de ausentismo que va a controlar, entonces el empleado paga el sueldo, paga la empresa de control de ausentismo, todo costo.
Y de repente el trabajador te viene con un certificado de trabajo y el médico de control de ausentismo dice, no son 5 días, son 2 días, 3 días, y por una discusión de ese tipo el empleador lo paga de todos modos para no tener un lío con el trabajador. ¿Es así? Sí. Bien. ¿Cómo lo resuelvo yo? Si yo fuera gobierno, no diputado o senador, porque ningún diputado ni senador tiene poderes, son un número que obedecen órdenes, esta es la realidad. Los gobernadores van a decidir qué hacen los senadores y sus diputados. Lo dijeron ellos, de manera que no estoy inventando nada. La Constitución dice otra cosa, pero ¿cómo lo resolvería yo? ¿Qué es lo que pasa en la realidad de ese trabajador? Porque el médico de control de ausentismo no puede recetar, no puede medicar. No, simplemente lo mira. Entonces el trabajador que tiene un daño en serio, tiene una mononucleosis infecciosa o se rompió una pierna jugando al fútbol con los amigos, llama al médico de la obra social. Viene el médico de la obra social, lo medica, se lo llevan, lo internan, lo que sea. Con lo que lo ven 2 médicos. Y la obra social le da toda la asistencia médica y farmacéutica. O sea que hay 2 personas que tienen gasto. El empleador que paga el sueldo y la otra que le presta asistencia. ¿Por qué no lo juntamos? ¿Cuál es mi idea para esto? Liberar al empleador del pago del salario. Liberarlo del pago de la indemnización del 212. Y que lo pague la obra social. Eliminamos el control de ausentismo. Eliminamos la discusión entre lo que dice el médico del trabajador y el médico del empleador. Porque la obra social va a tener el gasto más fuerte, que no es el salario. El salario es el costo más bajo, porque es perfectamente cuantificable. ¿Y cómo lo financiamos? Subimos un puntito el aporte a la obra social, o medio punto. Funciona la solidaridad, todas las empresas pagan. Pero además lo que va a pasar en la realidad de los hechos, que la discusión entre 5 días y 3 días va a ser siempre por los 3 días. Porque la obra social, mágicamente, el médico del sindicato, el médico de obra social, se va a dar cuenta que ese que hace 2 años le llevaba 5 días, ahora le lleva 3, o 2, o 1. Que se cura más rápido porque la medicina ha progresado extraordinariamente. ¿Por qué no discutimos esto? ¿Por qué no llaman a los sindicatos y dicen, muchachos, ¿qué tal si lo resolvemos de esta manera? Por el bien de ustedes y por el bien nuestro. Le bajamos el costo a la empresa. ¿Está calculado, está estimado cuál es el costo de esto para las empresas? Nadie lo sabe. No hay cuantificación de nada. Hemos discutido un proyecto sin datos, sin saber cuánto cuestan los despidos en la Argentina, cuánta guita se necesita. ¿Alcanzan los 3.000 millones de dólares al año? ¿Sobran? O sea, estas discusiones que hemos tenido, nos han impedido pensar en cosas como esta. Entonces tenemos una reforma hecha a las apuradas, por 4 pícaros que están pensando más en los juicios que perdieron, los juicios que pueden ganar, que en una responsabilidad del Estado en encontrar soluciones civilizadas y equitativas para todos. ¿Cómo termina esta película? ¿Cómo va a terminar en tribunales? Y después vemos. ¿Crees que debería haber una reglamentación diferente para las pymes que para las grandes empresas? Es posible, es posible. En muchos países existen normas diferenciales para las pymes. Digo porque incluso la negociación colectiva debería ser distinta para las pymes que para las grandes empresas. La negociación colectiva para las pymes tiene que ser por actividad, en las grandes empresas puede ser por empresa. Es civilizado, es razonable. Por supuesto que puede haber una legislación diferenciada, pero que no signifique que a empresas, que el trabajador de empresa pequeña tenga pequeños derechos. Son 2 cosas distintas. Tenemos que ver cómo ayudamos a las pymes para que todos los trabajadores tengan derechos similares. Una de estas cosas es bajar estos costos. ¿No te parece civilizado? No, es que a mí me parece que es lo correcto, porque además se ha dado en el último tiempo una crecida del ausentismo. En las empresas lo miden internamente, obviamente no se mide a nivel nacional como un dato. Las grandes empresas, no las pymes. Pero ha habido una crecida y eso responde, o al menos parcialmente, digo, desde lo que yo conozco, a también trabajadores que tienen pluriempleo y que por ahí el día que llueve les conviene o les resulta más ir a trabajar de Uber que ir a cumplir la jornada, porque ganan más haciendo Uber ese día que lo que... Y te mandan un telegrama, o no te llaman por teléfono. Entonces, y dices, enfermo, gripe, y vos por una gripe no vas a mandar al médico de control de ausentismo. Entonces, esas sabiendo cosas que como hace frío se ven engripados. no ayudaron
a bajar los costos, ni tampoco se ve en esta propuesta una No, idea. lo único que hacen en esta materia es, hay unas correcciones en esto, bajan del 100 al 80% el pago del salario y lo transforman en prestación no remuneratoria. No está mal eso, no está mal, porque es un salario de inactividad que no está mal que no tenga características salariales. El tema es cómo le cuenta eso para la jubilación en el futuro al trabajador, que es una historia aparte. Cambian el 212. O sea, la reasignación de tareas puede venir con una reducción del salario. Y esto también está bien. Ya bastante con que le cambien la tarea. Esto no es ilógico, porque yo tengo un trabajador que lo contraté para hacer una cosa, la ley me dice, bueno, si se accidenta tiene que hacer otra cosa y usted tiene que pagar el mismo sueldo. Trabajo no calificado, si saco un trabajo calificado o no calificado, permítale a la empresa, ya que lo tiene al trabajador y le tuvo que acomodar a los trabajadores para hacerlo, que pague un salario menor, que pague por el trabajo que recibe, no por una cosa, no es un premio. O sea, todo esto no está mal, pero el paquete, la concepción general del tratamiento del llamado régimen de accidentes y enfermedades inculpables, para mi gusto, es absolutamente anacrónico. Esto es, no existe en ningún lugar del mundo una cosa parecida. Cuando uno le cuenta en el extranjero que los argentinos tenemos esto, te preguntan, ¿y esto quién lo armó? ¿Algún chiflado? ¿Algún borracho armó esto? ¿Qué lógica tiene? ¿Cómo le tiran este muerto a las empresas? Esto es un costo muy alto. Este es el costo laboral. Este es el costo laboral absurdo. Bueno, esto lo podemos corregir. Porque si vos me decís que está cuantificado y que de repente saben que en vez es el 2%, el 1%, bueno, aumentemos medio punto en la contribución a la obra social. Y bajamos los costos monumentalmente. Eliminamos el control de ausentismo. Que es un costo, un servicio que se paga y que la pyme no lo tiene. La pyme se lo tiene que bancar. La pyme se tiene que bancar el certificado que le trajo el trabajador. Y el certificado más de una vez es trucho. Ahora dicen que el certificado tiene que tener ciertas características, pero es la misma historia. Vas a un hospital público y te dan el certificado. Eso es así. Bueno, muy interesante, Mario. La verdad que escucharte conversar es un placer para nosotros. Ahí nos dicen detrás de cámara que vamos más de 60 minutos. ¿Cuánto? Más de una hora. Ah, pero eso entonces tengo horas extras. ¿Sí? A mí me habían dicho que eran 45 minutos. Bueno. Para ir cerrando, estamos en un contexto de múltiples cambios, múltiples transformaciones. Y ¿qué pensás? ¿Qué mensaje le darías a los estudiantes universitarios, a los futuros profesionales, con relación a este contexto y cómo deben formarse para lo que viene? Esa es una muy buena pregunta para la que no tengo respuesta. Entonces la voy a inventar. ¿Qué es lo que yo creo? Pues yo pienso más, yo estoy acostumbrado a pensar más en qué es lo que necesitan los abogados. Y yo a los abogados, lo que les digo siempre, esto se resuelve estudiando. Acá se produce una nueva migración de la ley. Ahora vamos a migrar a los libros y de los libros vamos a migrar a tribunales. O sea, ahora hay que agarrar los libros de nuevo. Esto empieza un nuevo mundo. ¿Qué le digo al estudiante de Relaciones de Trabajo? Prepárense para un mundo del trabajo distinto, conflictivo, con una conflictividad diferente, y traten de transmitir en la empresa la idea del humanismo. Cuando yo digo la idea del humanismo es explicar en las empresas, tratar de explicarle a los empleadores que lo que tienen no son recursos humanos, sino seres humanos que trabajan. Y que primero son seres humanos y además trabajan. Son personas que trabajan, no recursos humanos. La expresión recursos humanos tiene un sustantivo y un adjetivo. Recursos, el sustantivo denota lo principal, el adjetivo lo accesorio. Si lo fundamental es el recurso y lo humano es el accesorio, estamos negando la condición humana. Entonces, ¿qué le diría a los estudiantes? Que traten de tener una concepción humanista del trabajo y no una concepción instrumental. Los trabajadores no son cosas. Trabajadores, cuando se dice el trabajo no es una mercancía, lo que están diciendo, porque el trabajo no existe. Lo que existen son personas que trabajan. ¿Alguna vez trabajo alguna vez? El trabajo no anda por ahí. Es una persona que es el trabajo es un ser humano en actividad. O sea, no hay una cosificación, hay una subjetivación. O sea, es un sujeto, es una persona, es un ser humano. Entonces, el sentido humanista, que es maravilloso para esta disciplina, bueno, y tratar de transmitirlo en la empresa. No va a ser fácil, porque el propio funcionario, incluso el gerente de recursos humanos o de relaciones laborales, es también un trabajador dependiente.
Entonces, yo lo que le sugeriría es que así como el empresario elige al trabajador, que sepa el gerente o el funcionario o el que va a trabajar en recursos humanos, que sepa en qué empresa se mete. Y que trate de averiguar si se trata de mala gente o buena gente, para decirlo de buena manera. Si hay gente que tiene un pensamiento humanista, o si tiene un pensamiento de ver cómo puedo rapiñar mejor, y si puedo pagar en negro, y si puedo salir por ese lado. No es fácil, sobre todo en un mundo en que cada vez hay menos necesidad de trabajo. Pero este sector va a seguir existiendo, o sea, siempre se van a necesitar gestores en el área de relaciones laborales. Pero mi sugerencia es esta, es que no abdiquemos del humanismo, no abdiquemos de la idea de la justicia social, porque si perdemos esto, perdemos el sentido de la vida. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación y por esta provocación y por dejarme hablar. Ustedes saben, yo tengo 53 años de casado y cada vez tengo menos oportunidades de hablar sin que me interrumpan. De manera que, gracias por la invitación. Por favor. Gracias.